En un pequeño pueblo al final de un invierno cruel, un joven negro de 18 años, huérfano, pedaleaba la vieja bicicleta de su difunta madre. Luchaba por sobrevivir a través de trabajos de reparto y haciendo lo que fuera necesario solo para tener un lugar donde dormir cada noche. Mientras se apresuraba para completar su última entrega del día, se topó con una anciana sola y perdida en una parada de autobús. Ayudarla significaba perder la entrega y posiblemente perder su único refugio. Pero no dudó. La llevó en bicicleta hasta su casa. Lo que no sabía es que ella era billonaria y lo que pasaría después cambiaría su vida para siempre. El viento había comenzado a volverse más frío esa tarde, del tipo que te pica las orejas y se desliza silenciosamente por la nuca, incluso si tu abrigo está bien abrochado. A lo largo del borde de un pueblo tranquilo al inicio del invierno, donde el sol se ocultaba temprano detrás de árboles que perdían sus hojas, y las luces de la calle parpadeaban con un pulso lento, la vieja parada de autobús permanecía abandonada al final de una acera agrietada. La gente pasaba como siempre lo hacía, algunos con bolsas de supermercado tirando de sus muñecas, algunos con los ojos pegados a sus teléfonos, algunos simplemente apresurándose a casa antes de que la oscuridad se asentara completamente. Pero ninguno de ellos la miraba. La anciana estaba sola, envuelta en un abrigo de lana beige que había visto décadas mejores, su cabello plateado asomándose de un gorro que alguna vez fue blanco, sus pequeñas manos aferrando un bolso de cuero gastado mientras se volvía para mirar cada auto que pasaba, esperando que pudiera ser el que estaba esperando. Su boca se movía, murmurando algo sobre la ruta número 12, sobre una calle que no coincidía con nada de los alrededores. Y cada pocos momentos daba un paso hacia la acera, solo para regresar arrastrando los pies mientras la confusión nublaba su rostro. No lejos de ella, un joven llamado Andrés se había detenido a beber de una botella de agua de metal abollada. Tenía apenas 18 años, con un cuerpo estirado por el tiempo y el hambre, vistiendo una chaqueta con capucha descolorida por demasiados inviernos, y un par de zapatos que se mantenían unidos más por costumbre que por artesanía. Su vieja bicicleta se apoyaba contra el banco detrás de él. Cadenas oxidadas, pedales chirriantes, y una parrilla trasera tambaleante que parecía que podría caerse si la empujaran demasiado fuerte. Había pertenecido a su madre, y después de que ella murió, se convirtió en su único medio de trabajo, corriendo por el pueblo, entregando pequeños paquetes, comestibles, medicinas, cualquier cosa que la gente necesitara. El pago apenas era suficiente para sobrevivir, pero André trabajaba con urgencia silenciosa. Esa tarde, tenía una última entrega que hacer antes de que el reloj marcara las 8. Una última diligencia, y si la completaba, tendría justo lo suficiente para pagar el alquiler de la semana. Si no, el propietario había dejado claro que la llave ya no encajaría en la cerradura por la mañana. André ajustó la correa de la bolsa de entrega a través de su pecho, listo para salir, cuando sus ojos captaron el movimiento de la anciana cerca de la parada. Algo sobre su quietud lo impactó, no como alguien esperando, sino como alguien perdido. Se volvió de nuevo, miró alrededor, luego miró sus propios pies, como si incluso ellos se hubieran vuelto desconocidos. Murmuró algo, dio medio paso adelante, luego se detuvo. André dudó, el peso del reloj sonando más fuerte en su pecho. Los minutos importaban ahora, y la diferencia entre mantenerse caliente y estar en la calle era una sola entrega. Pero entonces el viento cambió, y llevó su voz hasta él, débil, temblorosa, pero inconfundiblemente asustada. Willow Lane, o tal vez era Jardín, era el autobús 12. Sus palabras se desplomaron como hojas sueltas, y nadie más parecía escuchar. Sin darse cuenta del porqué, Andrés se acercó, empujando su bicicleta a su lado. «Disculpe, señora», dijo suavemente, sin querer asustarla. «¿Se encuentra bien?» Ella parpadeó hacia él, insegura, de la manera que alguien podría mirar un recuerdo distante. «Estaba tratando de llegar a casa», dijo, su voz ligera y errante. «Pero creo que perdí el autobús. O tal vez me perdió a mí». Su risa era pequeña y frágil, como vidrio amenazando con romperse. Andrea sintió lentamente. «¿Dónde vive? Tal vez pueda ayudarla a llegar allí». Ella miró hacia abajo a su bolso, luego rebuscó en él sin propósito. Salió un pañuelo, un lápiz labial sin tapa, monedas, botones, un pase de autobús de 2 días atrás, pero ninguna dirección. El corazón de Andrés se oprimió un poco. Entonces algo llamó su atención. Una delicada cadena de plata alrededor de su cuello, y al final de ella, un pequeño colgante ovalado descansando contra su abrigo. Se inclinó más cerca, entornando los ojos. Allí, grabado en cursiva elegante en la parte posterior del dije, estaban las palabras, Evelyn Rose,
48 Oak Hill Drive, Northside. Su respiración se cortó. Oak Hill. Conocía el área. Muy lejos, pasando el borde del pueblo, casi 2 horas en bicicleta y la mayor parte cuesta arriba. Por un momento, la mente de André volvió al reloj. Perdería la entrega. Perdería su habitación. Dormiría en el frío esa noche. Pero mientras miraba a los ojos de Evelyn, suaves y nublados por la edad, y vio la confianza infantil comenzando a formarse simplemente porque él se había detenido a preguntar, supo que no podía alejarse. Algunas decisiones pesan más que otras, incluso si no tienen sentido en papel. Forzó una sonrisa. Está un poco lejos, pero creo que podemos lograrlo, dijo suavemente, ayudándola a la parrilla trasera de su bicicleta. Ató su bufanda de repuesto alrededor del asiento y envolvió su chaqueta alrededor de sus hombros. Agárrese fuerte. Bien, iremos despacio. Ella se rió, aturdida pero agradecida, y dijo, ¿me recuerdas a alguien? Mi nieto solía usar zapatos como esos. Siempre raspados, siempre orgulloso. André no la corrigió. Solo asintió y comenzó a pedalear lentamente al principio, luego más constantemente mientras dejaban las luces del pueblo atrás. El cielo se volvió lavanda, luego gris, y luego más oscuro aún. El camino se inclinaba, se doblaba y se extendía infinitamente, pero André siguió adelante, cada vuelta del pedal resonando con un sentido de propósito. Detrás de él, Evelyn tarareaba una melodía, a veces perdiéndose, a veces pausando para preguntar dónde estaban, luego olvidando la respuesta minutos después. Él respondía cada vez como si fuera nuevo. Nos estamos acercando. No se preocupe, justo después de la siguiente colina. El viento se volvió más agudo y las luces de la calle más raras, pero mantuvo sus ojos hacia adelante. Pasaron campos durmiendo bajo la escarcha, cruzaron puentes iluminados solo por la luz de la luna, y se detuvieron una vez para que Evelyn recuperara el aliento. Él le compró una taza caliente de té de una gasolinera al borde del camino con el último dólar en su bolsillo, y ella insistió en que él tomara el primer sorbo. «Lo necesitas más», dijo con una ternura severa que le recordó a su madre. Cuando la puerta del 48 Oak Hill finalmente apareció, blanqueada con pintura descascarada e hiedra enroscándose alrededor de las barras de hierro, eran casi las 9:30 de la noche. Las piernas de André dolían, sus manos estaban entumecidas, pero exhaló aliviado. Tocó una vez, luego otra vez, y momentos después, un hombre mayor en bata abrió la puerta. Su expresión se transformó del pánico a la incredulidad cuando vio a la mujer detrás de André. «Señorita Evelyn. Oh Dios mío, ¿dónde ha estado? Hemos estado llamando a hospitales». Evelyn miró alrededor, luego parpadeó de nuevo. «Fui a caminar o a pasear, supongo». Sonrió André. El hombre le agradeció profusamente, su voz temblando. «Por favor entre, caliéntese, coma algo. Permítanos llevarlo de regreso». Pero André negó con la cabeza, cansado pero contento. «No es necesario. Debería regresar antes de que se ponga más frío». Garabateó su número en un recibo roto y se lo entregó. «Por si alguna vez necesita ayuda de nuevo». Y con eso, se subió de nuevo a su bicicleta y se alejó en la oscuridad, sin saber que su habitación estaría cerrada y su cama reemplazada con el piso de un closet de almacenamiento, pero también sin saber que algo mucho más significativo acababa de comenzar. Para cuando André alcanzó el borde del pueblo de nuevo, las luces de la calle se habían reducido, y el calor del té de la gasolinera hacía mucho que se había desvanecido de sus manos. Sus nudillos estaban rígidos, y cada bache en el camino se sacudía a través del manubrio y hacia sus huesos, pero no se quejó. El viaje de regreso fue más silencioso, más solitario de alguna manera, sin la voz suave detrás de él, o el pequeño peso familiar de alguien confiando en él para seguir pedaleando. El viento se había levantado para entonces, silbando a través de los árboles desnudos, y llevando consigo el primer sentido del invierno profundo. Humo de madera, metal frío, y algo amargo que siempre parecía colgar en el aire después de las 9. André siguió la última cuadra hasta su pensión, un edificio estrecho de 2 pisos con pintura descascarada y una luz del porche que nunca funcionaba. Estacionó su bicicleta silenciosamente, subió los escalones y metió la mano en su bolsillo por la llave, solo para encontrar un espacio vacío. Al principio, pensó que simplemente había metido la mano en el equivocado. Pero después de revisar cada esquina, cada bolsillo, cada costura en su chaqueta y jeans, se volvió dolorosamente claro. La llave se había perdido. Tocó suavemente la puerta, esperando que el propietario pudiera estar despierto, pero ninguna luz se encendió. Tocó de nuevo, luego más fuerte. Nada. Cuando trató la perilla de la puerta, no se movió.
Entonces, como para confirmar lo inevitable, miró hacia abajo y vio el pequeño paquete de sus pertenencias. Su camisa de repuesto, una toalla, un cargador de teléfono agrietado metido en una bolsa de supermercado de plástico y dejado junto a la puerta como el correo de ayer. Había una nota pegada a la puerta. 3 palabras escritas en marcador negro grueso, pasado de fecha, cerraduras. Su respiración se atoró en su garganta. Se quedó allí por un largo minuto, bicicleta a su lado, inseguro de si maldecir o llorar. No hizo ninguno. En su lugar, Andrés se volvió de regreso hacia el centro del pueblo. Sus piernas dolían del viaje a Oak Hill y de regreso, pero no las dejó descansar. Pedaleó lentamente, sabiendo que no había ningún lugar a donde ir, pero necesitando moverse de todos modos, porque el frío se estaba asentando en su pecho ahora, y la quietud solo lo empeoraría. Era casi medianoche cuando pasó por el callejón trasero del mercado Johnson, una pequeña tienda de esquina, donde a veces ayudaba a reabastecer estantes a cambio de pan del día anterior y unos pocos dólares aquí y allá. El dueño, señor Johnson, era amable de la manera que los hombres mayores a menudo eran con los niños que veían luchar sin pedir ayuda. Gruñón, pero nunca cruel. André estacionó su bicicleta detrás del contenedor de basura, tocó una vez en la puerta lateral, y esperó. Una luz parpadeó adentro. Unos segundos después, la puerta crujió y allí estaba el señor Johnson, vistiendo una bata pesada y sosteniendo una taza humeante de algo fuerte. Echó un vistazo a André, temblando y con ojos hundidos, y suspiró por la nariz. «No pudiste pagar el alquiler, ¿eh?» André negó con la cabeza. El señor Johnson miró al cielo como si estuviera esperando que alguna autoridad superior interviniera. Luego se hizo a un lado. «Bueno, el cuarto de almacén está seco y hay un catre en la esquina. No toques las cajas de vino y no te congeles conmigo». Andrea sintió, murmuró gracias y entró. El cuarto de almacén olía a cartón y cítricos, y el único calor venía de un radiador viejo que gemía como si tuviera rencor. A André no le importó. Tiró la manta del catre alrededor de sus hombros y se dejó colapsar en el colchón delgado. Extremidades pesadas, pecho dolorido, pero corazón extrañamente quieto. Por primera vez en semanas, no tenía miedo de cerrar los ojos. Algo sobre el viaje, sobre la mano de Evelyn en su hombro y su risa en la oscuridad, había hecho que el mundo se sintiera un poco menos áspero. Se quedó dormido, pensando no en la puerta cerrada detrás de él, sino en el colgante de plata, el suave zumbido de ruedas girando en grava, y una voz que había dicho, «Me recuerdas a alguien que amo». Afuera el viento aulló contra las paredes de la tienda, pero adentro André durmió profundamente, sin saber que millas de distancia, una mujer se sentaba en la ventana de su cocina, ahora completamente despierta. En su regazo estaba el mismo abrigo que había usado esa noche, y en su mano estaba un recibo roto con un número de teléfono garabateado en tinta azul desigual. Evelyn Rose, ya no perdida en la niebla, miró el papel, y susurró su nombre como una oración, la primera cosa cálida que había hablado en la casa silenciosa en años. La mañana llegó con un silencio, pálida y vacilante, como si el cielo mismo no estuviera seguro de si despertar. Una luz gris suave se deslizó a través del cuarto trasero del mercado de Johnson, filtrándose a través de la pequeña ventana empolvada de escarcha y asentándose sobre la forma silenciosa de André, aún acurrucado bajo la manta delgada. El frío se aferró a las paredes, se deslizó a través de las grietas en el marco viejo, y se envolvió alrededor de sus huesos. Pero no se movió. Todavía no. Su cuerpo dolía de la manera particular que sigue a una noche larga en un catre duro, pero más profundo aún era la pesadez que vivía en su pecho, el tipo que venía no del esfuerzo físico, sino de demasiados días equilibrando la supervivencia en un hilo gastado. Cuando finalmente se levantó, fue sin queja. Dobló la manta con cuidado, la metió contra la pared, y se movió silenciosamente hacia el frente de la tienda, las suelas de goma de sus zapatos silenciosas en el piso de linóleo. El señor Johnson ya estaba allí, como siempre, abriendo con la rutina estoica de un hombre que había aprendido hace mucho que la consistencia era su propia clase de fe. Gruñó cuando vio a André, luego empujó un plátano y una taza de café medio caliente hacia él. Sin palabras, solo reconocimiento silencioso, el tipo que significaba más que la conversación. André tomó el plátano con un gracias silencioso, lo peló lentamente, y se paró junto a la ventana, observando mientras el pueblo exhalaba hacia el movimiento. Vapor se alzaba de las capuchas de autos estacionados. Niños arrastraban los pies por las aceras, aferrando sus mochilas. Y en algún lugar en la distancia, un perro ladró una vez y luego quedó silencioso. Era solo otro día, otra mañana que se veía como todas las anteriores, hasta que el auto negro se detuvo.
Era el tipo de auto que no pertenecía a estas calles, demasiado pulido, demasiado silencioso, deslizándose hacia la acera como si estuviera respondiendo a una convocatoria. El hombre que se bajó era alto y delgado, su abrigo demasiado fino para un pueblo como este, sus zapatos sin rasguños, su postura deliberada. Miró un trozo de papel en su mano, luego miró directamente a través de la ventana de la tienda, sus ojos aterrizando en André como si siempre hubiera sabido dónde encontrarlo. Cuando la campana sobre la puerta sonó, y el hombre entró, la habitación pareció encogerse a su alrededor. «Disculpe», dijo, su voz suave, pero con un peso debajo. «Estoy buscando a alguien llamado André». André se volvió de la ventana, congelado por solo un respiro. «Ese soy yo», dijo cautelosamente. La expresión del hombre se suavizó con alivio. «La señorita Evelyn Rose me envió», dijo. «Me pidió que lo encontrara. Ella recuerda todo, y quiere agradecerle». Insistió. El señor Johnson pausó a medio sorbo de su café, pero no dijo nada. André miró al hombre, luego hacia abajo al recibo en su mano, su propia escritura, el número que había garabateado antes de alejarse en la oscuridad. No había sido destinado para nada más que una línea de vida. Nunca esperó que fuera usado. Charles, como se presentó, sostuvo la puerta abierta, gesticulando hacia el auto. «Ella está esperando, si está dispuesto». André dudó, algo parpadeando detrás de sus ojos. La idea de regresar a esa casa, de entrar en un mundo que no le pertenecía, se sentía como estar descalzo al borde de un piso de salón de baile pulido. Él era solo un repartidor sin lugar para dormir, sin familia, sin línea de meta. Había hecho lo correcto. Eso era todo. Solo quería asegurarme de que llegara a casa segura, dijo silenciosamente pero firmemente. Eso fue todo. Charles lo consideró por un momento, ni ofendido ni insistente. «Y lo hizo», respondió. «Pero ella cree que le dio más que direcciones». Dijo que le devolvió un sentido de sí misma. Le gustaría mucho decirle eso en persona. André miró hacia el señor Johnson, quien se encogió de hombros con la misma indiferencia que usaba para enmascarar la preocupación. «Ve», dijo. «Tu catre estará aquí si lo necesitas». Con una respiración que se sintió demasiado grande para su pecho, André asintió y siguió a Charles afuera. El viaje a Oak Hill fue surrealista a la luz del día. Los árboles que habían aparecido como sombras la noche anterior ahora se alzaban altos y quietos, centinelas de algún sendero forestal secreto. Las curvas se sintieron más cortas, las colinas menos empinadas. Pero André aún recordaba cada una de ellas, cada piedra y pendiente grabada en la memoria de sus piernas. Cuando llegaron a la gran Casa Blanca, ya no parecía un monumento, sino un recuerdo, familiar, suavizado por la hora. Charles lo llevó a través de la entrada lateral, a una habitación llena de sol y libros viejos y calor silencioso. Allí, sentada junto a la ventana, estaba Evelyn, no la mujer errante y aturdida de la noche anterior, sino alguien completamente diferente. Sus ojos estaban agudos, su cabello cuidadosamente peinado. Y cuando vio a André, su sonrisa se extendió sobre su rostro como la mañana sobre las montañas. «Tú», respiró, su voz temblando lo suficiente para mostrar su verdad. «Me trajiste a casa». Alcanzó sus manos, su agarre suave pero insistente. «Recuerdo todo, cada calle, cada palabra. No me trataste como una extraña. Me hiciste sentir segura». André inclinó la cabeza, inseguro de qué decir, el elogio sintiéndose demasiado grande para el acto simple que había realizado. Pero Evelyn no había terminado. Se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los suyos. «No conozco tu historia», dijo, «pero me gustaría, y si no tienes un lugar a donde ir, me honraría ofrecerte uno aquí. No solo por esta noche, por más tiempo si me lo permites. Esta casa tiene demasiadas habitaciones y no suficiente bondad. ¿Tú cambiarías eso?» André parpadeó, la oferta tomándolo completamente por sorpresa. Era generosa, más que generosa, y sin embargo algo en él se resistía. Dio un paso atrás, su voz baja, pero firme. «Es muy amable de su parte, en serio. Pero no hice esto para obtener algo. Solo quería que estuviera segura, eso es todo». Los ojos de Evelyn no vacilaron. «Y eso», dijo suavemente, «es exactamente por lo que quiero que te quedes». No respondió de inmediato. El silencio entre ellos se extendió, gentil pero incierto, lleno de un sentimiento que ninguno de los dos podía nombrar. Y aunque André regresaría al mercado esa noche, dormiría de nuevo en el cuarto de almacén y despertaría al mismo frío, algo había cambiado. Había sido visto, no por lo que le faltaba, sino por lo que llevaba, la luz silenciosa y constante de alguien que aparece incluso cuando nadie está mirando.
Y lejos de esa habitación iluminada por el sol, Evelyn se sentó con un corazón menos solo, ya preparándose para mañana, cuando ofrecería de nuevo, no por caridad, sino por reconocimiento, porque a veces la familia no es quien nacemos para ser, sino quien elegimos acompañar a casa en la oscuridad. La siguiente mañana llegó con un cielo más gentil, pintado con vetas tenues de oro pálido que se asomaba tímidamente a través de la cortina descolorida de nubes, como si el sol mismo dudara en invadir la quietud del día. Dentro del cuarto trasero del mercado de Johnson, Andrés se había levantado temprano, como siempre, barriendo el piso y organizando cajas en pilas ordenadas y silenciosas, su mente demasiado llena de la visita de Evelyn el día anterior para enfocarse en el ritmo del trabajo. Había reproducido sus palabras durante la noche una y otra vez, cada sílaba persistiendo como la última nota de un himno que se negaba a desvanecerse. Su presencia no había abrumado la habitación. La había calentado. Y sin embargo André no había sabido qué hacer con tal regalo. Nunca había tenido algo ofrecido tan libremente, tan tiernamente, y ciertamente no de alguien que lo mirara sin juicio, solo con esperanza. Mientras dejaba una caja de duraznos enlatados, la campana de la puerta tintineó, no en el ruido impaciente usual de un cliente regular, sino en un tañido suave y medido que se sentía familiar. Levantó la vista desde detrás del mostrador, y allí estaba de nuevo, Evelyn Rose, esta vez sin conductor, sin abrigo de grandeza, solo un chal de lana envuelto cuidadosamente sobre sus hombros y un pequeño bolso de cuero metido en el hueco de su brazo. Su expresión era amable, sus ojos ya buscando la habitación por él como si supiera exactamente dónde estaría. Andrés se enderezó instintivamente, sus manos limpiándose inconscientemente en sus jeans mientras se adelantaba. Ella sonrió y caminó hacia él. No con la autoridad de alguien acostumbrada a comandar espacio, sino con la gentileza de alguien que había decidido compartirlo. «Espero que no te moleste que haya venido de nuevo», dijo suavemente, su voz más cálida que la luz de la mañana. «He estado pensando en ti toda la noche». Se detuvo, luego añadió. «Supongo que eso suena extraño, pero lo digo con bondad». Andrea sintió, no confiando en su voz todavía. Ella miró alrededor de la tienda, luego se inclinó un poco más cerca, como si lo que estaba a punto de decir perteneciera solo al aire entre ellos. «He vivido en esa casa grande por mucho tiempo», comenzó. Y nunca se había sentido tan silenciosa como esta mañana. Ni siquiera después de que mi esposo murió. Ni siquiera después de mi nieto. Se desvaneció, luego tomó aire. «Me recuerdas a él, sabes, su bondad, sus ojos, la manera en que siempre escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando me ayudaste esa noche sin preguntar, sin esperar, algo en mí despertó. Algo que había estado durmiendo por años». André miró hacia abajo, las puntas de sus dedos curvándose ligeramente contra el borde del mostrador. Evelyn metió la mano en su bolsa y sacó un trozo de papel doblado, escrito a mano, líneas ligeramente temblorosas de tinta en papelería gruesa. «Esto no es un contrato», dijo. «No es un trato o un arreglo. Es simplemente una invitación. Tengo una casa con demasiadas habitaciones y muy pocas razones para mantenerlas cerradas. Me gustaría que te quedaras, solo hasta que encuentres tu camino. Sin condiciones, solo apoyo». André abrió la nota lentamente. Era una oferta para quedarse en la finca, un estipendio mensual modesto, y escrito debajo en script más suave, una promesa. «Encontraremos una manera para que regreses a la escuela si aún quieres eso». No habló por mucho tiempo. El mundo fuera de la ventana se movió como si fuera a través de jarabe. Los autos pasaron lentamente. Las hojas giraron en la brisa, y el pueblo siguió con su día, sin saber que dentro de esta pequeña tienda algo importante se estaba moviendo silenciosamente. Finalmente, André levantó la vista y encontró sus ojos, no con miedo, sino con algo más estable. «Me gustaría eso», dijo. «Me gustaría venir». Y así lo hizo. Esa tarde, Charles vino con el auto, no por ceremonia, sino porque Evelyn insistió en que André no montara esa bicicleta chirriante por la colina larga de nuevo. Empacó sus pocas pertenencias en una mochila, se despidió del señor Johnson, quien solo asintió y le entregó una bolsa de papel de sándwiches y un murmurado, «ya era hora». Y luego se subió al asiento trasero de un vehículo que olía levemente a pino y posibilidad. La vida en la finca no era extravagante. Era pacífica. André recibió una habitación iluminada por el sol que daba al jardín, un horario que le permitía descansar, leer, y dentro del mes regresó a la escuela con la ayuda de un fondo de becas que Evelyn creó silenciosamente en su nombre. Nunca hizo un desfile de su historia, nunca lo trató como un proyecto mascota. En su lugar, lo recibió en el ritmo de sus días, caminatas matutinas en el invernadero,
Largas discusiones sobre té y fines de semana llenos de ideas sobre lo que podrían hacer con el tiempo y recursos que ahora compartían. Juntos, crearon algo que Evelyn había soñado, pero nunca construido sola. Una pequeña fundación financiada desde su patrimonio llamada el Fondo Luz de Sauce en honor a la calle que no podía recordar y la bondad que nunca olvidaría. Su misión era simple: apoyar a jóvenes con potencial pero sin camino. Dar refugio a los ancianos que habían caído por las grietas y recordar a cualquiera que escuchara que la dignidad y el cuidado no eran lujos. Eran derechos de nacimiento. Andrea ayudó a diseñar los primeros programas. Se reunió con consejeros, trabajó medio tiempo en el centro comunitario que la fundación renovó, y de vez en cuando aún montaba su vieja bicicleta al pueblo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque le recordaba dónde había comenzado, y en que podía crecer un pequeño acto de gracia cuando se ofrecía sin expectativa. Y cada vez que pasaba por la vieja parada de autobús donde todo comenzó, aminoraba la velocidad solo un poco, inclinaba la cabeza hacia el cielo, y sonreía. Porque a veces no encuentras un hogar, él te encuentra. Y a veces todo lo que se necesita para cambiar el curso de una vida es la disposición de detenerse, de ver a alguien claramente, y de pedalear un poco más lejos de lo que habías planeado. Únanse a nosotros para compartir historias significativas presionando los botones de me gusta y suscribirse. No olviden activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y empatía sincera.